Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo un Dios todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú te ves siendo un Dios todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. ¿Cómo se siente verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo un Dios todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú te ves siendo un Dios todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo un Dios todopoderoso,
así como tú. Y ahora que tú te ves siendo un Dios todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú te ves siendo un Dios todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. ¿Cómo se siente verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo un Dios todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú te ves siendo un Dios todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo un Dios todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú.
Te debe de gustar mucho verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú te ves siendo un Dios todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. ¿Cómo se siente verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo un Dios todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú te ves siendo un Dios todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser muy divertido verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de ser fascinante verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Y ahora que tú te ves siendo un Dios todopoderoso, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú. Te debe de gustar mucho verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú te ves siendo un Dios todopoderoso. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte siendo un Dios todopoderoso, así como tú?